En la Ciudad de México nos encontramos ante la presencia del venerable maestro Samael Aumeor, el presidente fundador de nuestro movimiento Kaki Batara de la era del Acuario. Hemos molestado la atención del venerable maestro para hacerle algunas preguntas, pedirle a él directamente algunos consejos con relación al funcionamiento de nuestro movimiento en el país. Maestro, ¿qué opinión le merece a la sede patriarcal la representación y la responsabilidad en cada país de los delegados nacionales o delegados generales en ellos? Con el mayor gusto voy a dar respuesta a esta pregunta. Incuestionablemente, los delegados nacionales del movimiento en cada país son los vivos representantes de los maestros del movimiento y los directos responsables de toda esta gran obra del Padre. Eso es, en síntesis, lo que nos hace y debe hacer comprender la necesidad urgente de respetar a estos dignatarios y de apoyarles de forma eficiente en sus labores gnósticas. Gracias, maestro. La Delegación Nacional de Venezuela, concretamente, ha venido atravesando ciertos problemas relacionados con la finanza, ya que no cuenta con ningún tipo de ingresos para cumplir eficientemente, mejor dicho, con el funcionamiento de la oficina de la Delegación Nacional, ya que no tenemos finanzas, no tenemos dinero y cuesta mucho el mantenimiento de esa oficina. El venerable maestro de la oficina nos ha significado que las cuotas patriarcales de las cuales debo de encargarme en solicitar de todos los santuarios del país para enviarlas a la sede de Ciénaga, de allí de esas cuotas tomar parte para la Delegación Nacional en forma transitoria hasta tanto que arregle el problema de las finanzas venezolanas. ¿Considera usted o está usted de acuerdo en la determinación o la indicación efectuada por el venerable maestro de la Refugios? Ciertamente, se hace indispensable comprender que toda causa para su triunfo necesita de una organización. También es cierto y de toda verdad que el factor económico es algo demasiado vital, algo de una crudeza muy real, sobre el que camina la divulgación esotérica. Nuestra organización no podría, en modo alguno, cumplir con su cometido, divulgar ampliamente las enseñanzas, ¿no? Hacer labor efectiva sin una base económica. Se requiere pues que los hermanos entiendan la necesidad de cooperar. Se requiere que comprendan que la propaganda cuesta, que la edición de libros nunca es gratuita, que los edicioneros gnósticos comen y que necesitan refugio y abrigo. Se necesita entender la enseñanza de que se llevarán millones de personas precisamente por amor a la gran causa. Esto necesita dinero. No podrían imprimirse folletos ni hacer labor de propaganda si no hubiera dinero. Así pues, los hermanos deben dejar a un lado el egoísmo, cooperar económicamente en bien de la gran obra de su Padre. Es incuestionable que las cuotas son básicas en toda organización. El movimiento gnóstico tiene estipulado eso. Ya se habló sobre eso precisamente en el Congreso Internacional que se realizó en la República de El Salvador. Falta dejar el egoísmo, amar más, poner más corazón en la obra, no apegarnos al dinero. No me apegar, hermano, que hace posible difundir en toda la redondez de la tierra las enseñanzas.
hermano Conde, cárguese se le pide que reúna esas cuotas con el único propósito de divulgar la enseñanza, de costear propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces representen los mundos internos en forma de una gran posesión. Los altos delegados iban sobre una bandeja que quedara grabada en el paño de la memoria. La cabeza coronada de espíritus, símbolo del sacrificio y de la voluntad y de la obediencia al Padre. Nuestro movimiento avanza sobre la base del sacrificio. Los hermanos deben entender la necesidad de sacrificarse, ser menos egoístas, aportar una pequeña cuota para el bien de la gran causa. Este dinero no es para enriquecerse nadie, ni se enriquecen los maestros, ni se enriquece el delegado nacional de Venezuela, ni ningún delegado nacional de ningún país. Se trata de amar a la humanidad, y el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. Eso es todo. Gracias, maestro. Maestro, viendo esta la situación venezolana con relación a la directriz nacional, a su dirección nacional, me comentaba lo favorable que sería unificar alrededor del delegado nacional una oficina nacional de control de todo el país, de todo el movimiento, y que no continuase las diferentes posiciones administrativas regadas por las diferentes partes del país. Un representante en Mérida, uno en Barquisimeto, uno en Maracaibo, uno en Caracas, uno en Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, como se va a realizar ahora una asamblea extraordinaria en el Estado Zulia para modificar los estatutos, y a esta asamblea concurrirán los miembros de todos los santuarios o comunidades de Venezuela. Quisiera pues que usted mismo diera la pauta, o nos diera el consejo con relación a la descentralización del gobierno del movimiento gnóstico Venezuela. Con el mayor gusto daré pues una respuesta a esta pregunta. Ciertamente, el desorden nos llevaría al fracaso. Aquí en México, por ejemplo, todos los poderes del gobierno gnóstico se hayan centralizado. Lo mismo sucede en Colombia, en el Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, y en todos los países centroamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo en Venezuela he oído hablar, he oído decir que los diversos miembros de la mesa directiva se encuentran dispersos por todo el país, lo cual acusa un desorden. Porque si en un momento dado la mesa directiva necesita reunirse para resolver algo, los delegados tienen que viajar de una parte a otra, y eso es absurdo. Me parece completamente incongruente aquello de que tenga que viajar, por ejemplo, el tesorero de un lugar, el secretario de otro lugar, los vocarios desde otro, etcétera, etcétera, para reunirse en Caracas. Eso no se ha visto nunca en la historia del movimiento gnóstico. Debe haber orden, debe haber una centralización del poder. El gobierno gnóstico debe estar totalmente centralizado en Caracas. Solo así marchará correctamente. Además, Caracas es la capital de los Estados Unidos venezolanos. Y pues conveniente que allí se centralice todo el gobierno. Sería absurdo pues continuar con esa situación de desorden. Está bien que cada provincial tenga su propia mesa directiva. Eso está correcto. Pero en general, las juntas directivas de los diversos provinciales deben depender exclusivamente del gobierno gnóstico central establecido en Caracas. Solo así podrá organizarse una labor eficiente. Solo así podrá elaborarse de forma íntegra. Si no se unifican los poderes del gobierno gnóstico, vamos al fracaso. Se requiere que en la próxima convención gnóstica a realizar en los Estados Unidos venezolanos
Así pues, quiero que todos nuestros hermanos gnósticos venezolanos reflexionen. Quiero que todos comprendan la necesidad, pues, de la centralización de poderes gnósticos en Caracas. Ese es mi concepto. Agradecido de todo corazón por esta respuesta tan amplia, general maestro. General maestro Samael, me indicaba usted la conveniencia de que la sede central del movimiento en Caracas estuviese en la sede o en mi casa de familia, pero que era conveniente de que el santuario no funcionara propiamente en el lugar en que habito. Yo quisiera pues que usted me dijese algo más sobre este aspecto. Ciertamente se necesita el santuario central del movimiento gnóstico y se necesita en Caracas y bajo la dirección de nuestro gran delegado Arquímedes Conde Escala. Eso es correcto, pero lo que sí no es correcto es que ese santuario funcione dentro de su domicilio. El movimiento gnóstico internacional y la sede patriarcal no están de acuerdo en que el santuario central esté dentro del domicilio del delegado, del gran delegado. Es indispensable entender que, aunque tiene muy buena voluntad y aunque sea sacrificado por la humanidad y se está sacrificando diariamente, tiene familia, esposa e hijos, necesita vivir su vida privada. En la sede patriarcal no estamos de acuerdo en que nuestro delegado no tenga vida privada. Creemos que el director del movimiento gnóstico venezolano tiene el derecho a vivir su vida íntima. Es un derecho muy natural del hombre. No miramos con agrado su casa invadida por nuestros hermanos gnósticos. No miramos con agrado su casa convertida en, digamos, en un santuario de tipo público. La vida privada es una cosa y la vida pública otra. No hay que confundir a la una con la otra. Ya es pues necesario cooperar en alguna forma, laborar en algún sentido, con el propósito de que el santuario central del movimiento gnóstico en la ciudad de Caracas tenga un salón propio, una casa propia, exclusiva para el mismo. Creo que todos los hermanos pueden económicamente cooperar. Hasta el más pobre puede ayudar si se lo propone. Ante todo se necesita que haya amor, que se entienda que nuestro hermano Arquímedes Conde es el representante del movimiento gnóstico internacional en Venezuela. Es quien responde directamente ante los maestros. Así pues, dejar el egoísmo a algún lado y trabajar para el bien común, para el bien de todos. Ruego a nuestros hermanos, cuanto antes, laborar en ese sentido. Ese es mi concepto. Maestro, una disposición emanada de la sede patriarcal nos indicaba ya hace algún tiempo la no conveniencia de exponer, de hablar públicamente en antecámara o en primera cámara sobre los aspectos sexuales o los aspectos del arcano AZS. Pero todavía algunos conferencistas en Venezuela no acatan esta disposición y algunos seccionales del país que han elaborado cursos para la preparación de miembros del movimiento gnóstico han hecho caso omiso de esta disposición emanada de la sede patriarcal y a la vez hacen caso omiso a las decisiones tomadas por la Delegación Nacional en tal sentido. Yo quisiera que usted nos dijese algo sobre este aspecto que afecta pues
ciertamente al movimiento con relación a las disposiciones emanadas de esta sede. Ciertamente, mis estimados hermanos, se hace necesario el orden. Aquí en México, por ejemplo, tenemos una antecámara. También tenemos la primera, segunda y tercera cámara. A la antecámara le damos de un nombre vulgar, típico, muy simpático. Le decimos la ensalada. A la antecámara puede entrar quien quiera. Están abiertas para la calle, públicamente. Tiene gente de todas las denominaciones a la antecámara. Teosofistas, pseudo-rosacrucistas, yogis, acuaranistas, cristitas, protestantes, católicos, etcétera, etcétera. La antecámara resulta ciertamente bastante discutida. Se realizan muchos debates. Se resulta que siéntanse antes. Cada cual dice lo que tiene que decir. Después, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí tenemos mucho cuidado es en hablar sobre el arcano ZF tal antecámara. Ciertamente en tal antecámara jamás se habla sobre el arcano ZF. Se me preguntaría por qué. Sencillamente para no escandalizar a la gente. A lo que se hay que hacer labor sin escandalizar. No necesitamos que la gente se escandalice por culpa nuestra. Nosotros solamente hablamos del sexo ya en las cámaras donde está la gente decidida. Nuestra antecámara corresponde a lo que es la primera cámara allá en Venezuela y en todos los otros países latinoamericanos. Sería absurdo que en las primeras cámaras se hablara sobre el arcano ZF. Eso provocaría verdaderos bochornos. Debemos ser honestos, debemos ser modestos, debemos laborar con mucha discreción, conviene ser cautos, prudentes. Hay necesidad de ser didácticos. Solo así es posible hacer una labor fecunda. No necesitamos escandalizar a nadie. Aquí nos dará un muy buen resultado hablar del sexo únicamente a las gentes que ya están decididas, aquellos que han sido ya debidamente consagrados, aquellos que de hecho pertenecen al movimiento. Si nosotros habláramos públicamente aquí sobre los misterios del sexo, lo único que conseguiríamos sería correr a muchos aspirantes, estos que nunca han oído hablar de esta enseñanza. Se horrorizarían, calificarían de perversos, y huirían de nosotros. Así en vez de hacerles un bien, les haríamos un mal. Hay que saber, pues, mis caros hermanos, laborar. Hay que serlo inteligentemente, conscientemente. También debe tenerse mucho cuidado con los términos. El arcano ZF cuando se enseña a los hermanos debe ser con palabras técnicas, de forma muy decente, culta. Por ejemplo, cuando yo quiero enseñarles a todos digamos, el sistema para el Maytura, la clave mágica, lo hablo en las siguientes formas. Es necesario comprender la clave. En la conexión de Lingam-Jon se halla la clave de todo poder. Lo importante es no derramar el vaso de Hermes Trismegisto. Con estas palabras, mis caros hermanos, dame la enseñanza de forma decente, sin vulgaridades de ninguna especie. Quiero que ustedes lo comprendan, quiero que me entiendan, quiero que aprendan lo que es decente. Eso es todo. Hay un aspecto importante y delicado que es de su conocimiento, pero que yo quiero nuevamente poner en este momento.
En Venezuela, algunos hermanos se han dado a la tarea de injuriar a los maestros, de calificarlos mal, llegándose incluso a enviarles correspondencias ofensivas al venerable maestro Cargacuchines y a hablar mal de él en todo el territorio venezolano. Ya la Delegación Nacional de Venezuela envió una comunicación, una circular a todos los hermanos para que estuviésemos alerta y no dejáramos de que esto volviese a acontecer. Yo quisiera escuchar, venerable maestro Samuel Alveor, cuál es su pensamiento, cuál es su determinación en relación al caso de estos hermanos que están haciendo esta campaña. Bueno, pues creo que los maestros de la fraternidad universal blanca que realizan en el mundo alguna labor esotérica deben merecer nuestra consideración y respeto. Entiendo que cuando alguien se pronuncie en contra de los maestros que laboran, indudablemente se chispa un gran karma. Nosotros debemos advertir a los difamadores lo que es la ley del karma, el peligro que esto implica. La gran ley se encarga de poner orden. Nosotros únicamente debemos limitarnos a advertir. Lo demás lo hará la gran ley. No tomar nosotros jamás la justicia por nuestra y nuestras propias manos, pero ni advertir. Recordemos que toda causa trae sus efectos y que todo efecto tiene su causa. Amar a todos es necesario y especialmente es indispensable comprender la necesidad de cooperar con aquellos que están trabajando en la gran obra de paz. Eso es todo. No queremos realmente aplicarles ningún tipo de sanciones y que a la vez hemos agotado con ellos todos los recursos. Queríamos pues que ustedes hagan un llamado a ellos para que entren al orden y acaten las disposiciones de las autoridades del movimiento gnóstico venezolano para que luchemos conjuntamente pues, por la humanidad y podamos resolver todos los problemas de nuestro movimiento en el país. Está bien. Cualquier llamado que hagamos nosotros a los hermanos que todavía no han comprendido la labor de los maestros se hará de forma pública, ya sea a través de proyectos o libros, haciendo que impersonalmente, pues en forma alguna queremos nosotros personificar, solo nos limitamos a decir de forma colectiva. Es esto. Maestro, en Venezuela hemos atravesado ciertas situaciones, no digamos que difíciles, pero un poco incómodas, porque algunos hermanos toman para sí las determinaciones que muchas veces se toman en la hermana República de Colombia para el funcionamiento interno de Colombia. Digamos, si el concilio sacerdotal celebrado en Colombia determina algo para la República de Colombia, hay algunos hermanos que viajan a Venezuela y quieren implantar de inmediato esas mismas determinaciones, no siendo estas disposiciones emanadas del Sumo Supremo Santuario como órdenes internacionales, ni de la sede de Ciénaga ni de la sede patriarcal. Solamente queremos que usted nos aclare o aclare a estos hermanos la situación que conforma la República de Colombia y las demás repúblicas donde funciona el movimiento gnóstico internacional. Incuestionablemente, cada país es diferente. El movimiento gnóstico internacional tiene sus estatutos, su pertenencia jurídica en cada república. Absurdo sería querer implantar, por ejemplo, en Venezuela, ciertas normas que se han puntualizado en forma exclusiva para Colombia.
para alguna localidad exclusiva, de acuerdo con su idiosincrasia psicológica y con el propósito de dar ayuda específica a determinada población. Después, se nos ha molestado demasiado en el sentido de querer estar enseñando nada para un sector. Se aplica a todos los sectores, lo cual es absurdo. Veamos, por ejemplo, el caso de mi libro titulado La Virgen del Carmen. Es un libro incipiente, extraordinariamente elemental, una verdadera cartilla para gente de una provincia de Venezuela. Se escogió un momento dado para hacer la obra de tal provincia, nunca pensamos en difundirlo internacionalmente. Resulta demasiado incipiente como para hacerlo internacional. Si se quiere saber algo sobre la Madre Divina Kundalini, tenemos nosotros el misterio del audio florecer, las 3 montañas. El libro de la Virgen del Carmen solamente fue para una pequeña provincia. Es demasiado la molestia, dijéramos, que me dan distintos hermanos que vienen de magníficas intenciones, quieren en todas partes evitar payas. Es claro que nunca habíamos pensado religión, no fue sino para un sector, no para el mundo entero. En forma semejante, mis caros hermanos, sería preciso aplicar determinadas normas locales en su país a otro